¿Sabías que la santidad puede estar en los gestos más simples de tu vida? Santo Antonio María Pucci vivió una vida tan discreta que para muchos parecía solo otro sacerdote en un pequeño pueblo. Pero lo que pocos saben es que detrás de su humildad se oculta un milagro tan extraordinario que la Iglesia reconoció su santidad de una manera única. Enfrentó tormentas reales para salvar almas, llevó críticas en silencio como una cruz y, incluso en su lecho de muerte, pronunció palabras tan impactantes que transformaron para siempre la vida de quienes las escucharon. Hoy te contaré cómo este santo común se convirtió en un gigante de la fe y revelaré un detalle emocionante de su historia que probablemente nunca has oído antes. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque al final de este video descubrirás cómo la simplicidad y el amor pueden transformar vidas, incluida la tuya. Antonio María Pucci nació el 16 de abril de 1819 en Poggiola, una pequeña aldea situada en la región montañosa de Bernio, en Toscana, Italia. Era un lugar donde la vida seguía un ritmo sereno, moldeado por el sonido de las campanas que resonaban a través de las colinas, llamando a los fieles a la oración. La naturaleza envolvía la aldea como un abrazo constante. Campos verdes salpicados de flores silvestres, el aroma fresco de olivos y la suave brisa que traía consigo el olor de las vides en flor. Pero para Antonio, ese escenario idílico escondía desafíos que moldearían su alma desde muy joven. Hijo de campesinos humildes, Antonio creció en medio de la pobreza. Su casa era modesta, con paredes de piedra frías en invierno y ventanas que ofrecían una vista privilegiada de las montañas, pero que poco protegían de las ráfagas de viento. A pesar de la simplicidad, el ambiente familiar era rico en fe. Su madre, una mujer devota, recitaba oraciones al atardecer, su voz suave mezclándose con el crepitar de la leña en la chimenea. Fue en este entorno de trabajo arduo y espiritualidad que el corazón de Antonio comenzó a abrirse a Dios. Desde muy pequeño, Antonio mostraba una sensibilidad inusual. Mientras otros niños jugaban ruidosamente en las calles de tierra, él buscaba refugio en lugares más tranquilos, a menudo subiendo las colinas cercanas para contemplar el horizonte. En estas ocasiones pasaba horas sentado en silencio, escuchando el canto de los pájaros y observando el suave balanceo de los árboles al viento. Un misterio parecía habitar su mirada, como si ya dialogara con algo que los demás no podían ver. Pero la vida en Poggiola no era solo contemplación. La familia Pucci enfrentaba dificultades diarias para garantizar su sustento. Antonio, aún niño, ayudaba en los campos, cargando cestas de uvas durante la cosecha y cuidando de las pocas ovejas de la familia. El trabajo era pesado para sus pequeñas manos, pero nunca se quejaba. En lugar de eso, aprovechaba esos momentos para reflexionar. Muchas veces, mientras pastoreaba las ovejas, recitaba lo poco que sabía de las oraciones aprendidas de su madre. Cada palabra parecía encontrar eco en las montañas a su alrededor, como si toda la creación respondiera a su alabanza. Uno de los momentos más marcantes de su infancia ocurrió durante una misa en la pequeña iglesia del pueblo. Antonio, entonces con solo 7 años, miraba fijamente al altar mientras el sacerdote elevaba la hostia consagrada. El brillo de las velas iluminaba su rostro joven, pero lleno de seriedad. Algo dentro de él cambió en ese instante. Sintió una paz profunda, acompañada por un deseo inexplicable de dedicar su vida a aquello que veía ante sí, el misterio del pan y el vino transformados. Más tarde, le contó a su madre sobre esta experiencia, y ella, emocionada, se dio cuenta de que había algo especial en el niño. A pesar de esto, Antonio no escapó de las dificultades y tristezas de la vida. Cuando solo tenía 8 años, una severa tormenta destruyó parte de las cosechas de la familia.
El pueblo fue tomado por el desespero y los Pucci tuvieron que trabajar el doble para recuperarse. Fue en ese periodo que Antonio comenzó a demostrar su capacidad para consolar a otros. Cuando veía a su madre llorando en silencio al final de un día agotador, se acercaba a ella y decía con simplicidad: «Dios nunca nos abandona». Palabras que, a pesar de ser infantiles, llevaban una fuerza espiritual impresionante. En la escuela parroquial, Antonio era conocido por su inteligencia y bondad. El sacerdote local, Padre Lorenzo, notó que el niño no solo aprendía rápido, sino que también tenía un profundo respeto por la fe. Cuando todos los niños habían terminado sus lecciones y salían a jugar, Antonio frecuentemente se quedaba para ayudar a ordenar los libros o simplemente para hacer preguntas sobre las Escrituras. «Hay algo en él que Dios está preparando», comentó una vez el padre Lorenzo a uno de los vecinos. Sin embargo, esta sensibilidad también lo convertía en blanco de críticas. Algunos niños se burlaban de su devoción, llamándolo el santito del pueblo. Un día, mientras regresaba a casa, Antonio fue rodeado por un grupo de chicos que empezaron a reír y empujarlo. En lugar de reaccionar, simplemente bajó la cabeza y comenzó a rezar. El líder del grupo, confundido, terminó desistiendo, pero Antonio, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que seguir su vocación significaría enfrentar desafíos e incomprensiones. A los 12 años, un momento de cambio marcó su vida. Durante una procesión religiosa, mientras la gente llevaba una imagen de Nuestra Señora por las calles, Antonio sintió nuevamente ese llamado interior que lo inquietaba desde pequeño. No era solo admiración o emoción, era una invitación a algo más grande. Esa noche, se arrodilló frente a un crucifijo en su casa y dijo en voz baja: «Señor, muéstrame el camino». Aunque no sabía cómo, sintió que su vida sería dedicada a servir a Dios. Fue poco después de esto que el destino comenzó a abrir puertas para él. El sacerdote local, que ya había observado su piedad e inteligencia, sugirió que Antonio fuera enviado a estudiar en un seminario. La noticia trajo alegría y preocupación a la familia. Por un lado, era una oportunidad única para el niño. Por otro, significaba que dejaría su casa y su aldea. En la mañana de su partida, mientras la madre de Antonio organizaba su poca ropa en una bolsa, le dijo que siempre fuera fiel a Dios. Él respondió con una tímida sonrisa, pero sus ojos brillaban de determinación. Cuando el pequeño grupo partió de la aldea, Antonio miró hacia atrás por última vez. El sol naciente iluminaba los campos que había conocido tan bien, y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba como un último adiós. En su corazón llevaba el recuerdo de su infancia y la certeza de que Dios lo llamaba para algo grandioso. Así comenzaba la jornada de Antonio María Pucci, un niño simple de Pollole que se convertiría en un ejemplo eterno de fe, humildad y amor. A los 13 años, Antonio dejó atrás las colinas de Pollole y las rutinas simples de su infancia para ingresar al seminario en Pistoia. El viaje hasta allí estuvo marcado por una mezcla de ansiedad y esperanza. Montado en una carreta tirada por caballos, observaba cómo los campos desaparecían a medida que se acercaba a la ciudad. El ruido de las ruedas de madera sobre el suelo de piedra parecía marcar el ritmo de su viaje interior. A cada kilómetro sentía el peso de la despedida y el misterio de lo que estaba por venir. Al llegar al seminario, Antonio fue recibido por el rector, un hombre de rostro austero, pero con ojos bondadosos. Los pasillos del edificio eran amplios, con paredes de piedra que amplificaban cada sonido. El eco de los pasos de los seminaristas, el murmullo de las oraciones en la capilla, el crujir de las puertas antiguas. Todo parecía imponente para un joven que venía de una pequeña aldea. Esa primera noche, acostado en su cama de madera simple, Antonio no pudo dormir.
La habitación era fría, iluminada solo por una vela que titilaba al lado de la ventana. El silencio, interrumpido por el sonido distante del viento, parecía cuestionarlo. ¿Estás preparado para esta vida? Los primeros meses en el seminario fueron desafiantes. Antonio se destacaba por su disciplina y humildad, pero sentía la ausencia de su familia y de su tierra natal. Escribía cartas a su madre, contándole sobre los estudios, las oraciones y los compañeros, pero ocultando la añoranza que lo consumía. En una de las cartas, escribió que se sentía pequeño ante la grandeza de todo lo que estaba aprendiendo, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Era la fe lo que lo mantenía firme, incluso ante las dificultades. Los estudios incluían teología, filosofía y latín, pero también tareas manuales, como limpiar la capilla o cuidar el jardín. Antonio veía en cada actividad una oportunidad de servir. Un episodio notable ocurrió durante un crudo invierno. La nieve cubría los campos alrededor del seminario y el frío era cortante. Uno de los seminaristas se enfermó gravemente y, en lugar de delegar la tarea de cuidarlo, Antonio pasó noches al lado de su amigo, abrigándolo con mantas y rezando en voz baja. Cuando el rector le preguntó por qué se esforzaba tanto, respondió que no podía ignorar el sufrimiento de alguien que estaba a su lado. Sin embargo, su dedicación comenzó a atraer miradas de envidia de algunos compañeros. En cierta ocasión, Antonio fue acusado injustamente de haber roto una reliquia de la capilla. Aunque sabía que no era culpable, no se defendió. Aceptó la reprimenda en silencio, prefiriendo ofrecer la injusticia como un sacrificio. Este episodio fue un parteaguas, ya que despertó la admiración de otros seminaristas que empezaron a verlo como un ejemplo de verdadera humildad. La vida en el seminario exigía sacrificios, pero también ofrecía momentos de profunda consolación espiritual. A los 16 años, Antonio recibió las primeras órdenes menores, un paso importante hacia el sacerdocio. En la ceremonia, realizada en la capilla iluminada por vitrales coloridos, sintió una alegría indescriptible. El sonido del coro llenaba el espacio, y por un momento, Antonio cerró los ojos, imaginando los rostros de su familia que no estaban presentes. Pensó que hacía eso también por ellos, pero su vocación fue puesta a prueba de manera inesperada. Durante un periodo de vacaciones en el seminario, Antonio regresó a su aldea natal para visitar a su familia. Mientras caminaba por las colinas que tanto amaba, se encontró con un antiguo amigo de la infancia. El joven, que había elegido seguir la vida agrícola, se burló de Antonio diciendo que se había convertido en un hombre de libros y oraciones, y que nunca entendería las verdaderas luchas de la vida. Estas palabras lo hirieron profundamente. Esa noche, solo en su antigua casa, Antonio reflexionó sobre su elección. Se preguntó si estaba abandonando el mundo real para vivir una fe aislada. Pasó horas en oración pidiendo claridad. La respuesta llegó de forma inesperada. Al día siguiente, mientras ayudaba a su padre en la cosecha de aceitunas, encontró a una anciana que iba frecuentemente a la iglesia. Ella lo reconoció y le dijo que desde que él partió para el seminario, parecían tener más fuerza sus oraciones. No debía desistir de lo que Dios le había pedido. Estas palabras disiparon sus dudas. Se dio cuenta de que su vocación no lo alejaba de las luchas de la vida, sino que, al contrario, lo preparaba para enfrentarlas con amor y fe. De regreso al seminario, Antonio se sumergió con más determinación en su formación, pero aún había un aspecto de su vocación que lo desafiaba: la predicación. Era naturalmente reservado y tenía miedo de hablar en público. En un ejercicio práctico, frente a sus compañeros, tartamudeó y olvidó parte del sermón que había preparado.
La risa ahogada de algunos compañeros lo dejó avergonzado, pero el rector, al darse cuenta de su esfuerzo, lo llamó a un lado y le dijo que las palabras de un sacerdote solo tienen poder cuando vienen del corazón. No debía preocuparse por ser perfecto, sino por ser verdadero. Estas palabras marcaron profundamente a Antonio. Comenzó a dedicarse a la predicación con humildad, pidiendo a Dios que le diera valor y claridad. A los 19 años, finalmente concluyó el seminario y fue ordenado diácono. Durante la ceremonia, cuando se arrodilló para recibir la imposición de manos del obispo, se sintió pequeño ante la grandeza de su misión, pero también profundamente amado por Dios. Ese momento fue el inicio de una nueva etapa de su jornada, que lo llevaría a convertirse no solo en sacerdote, sino en un ejemplo de santidad. Antonio María Pucci, ahora a las puertas del sacerdocio, llevaba consigo las marcas de su juventud, la nostalgia, los desafíos, las dudas y las pequeñas victorias que moldearon su corazón. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba listo para avanzar, guiado por la fe y el deseo inquebrantable de servir. A los 23 años, Antonio María Pucci fue ordenado sacerdote y se unió a la Orden de los Siervos de María, adoptando oficialmente el nombre que llevaría con devoción el resto de su vida. Ese momento representaba no solo la realización de un sueño, sino también el inicio de una misión que aún no comprendía en toda su profundidad. Los votos que hizo en el altar no eran solo promesas. Para él, eran un compromiso de entrega total. Sabía que su vocación exigiría no solo trabajo, sino también sacrificios silenciosos, aquellos que nadie ve, pero que sustentan la vida espiritual de una comunidad. Tras su ordenación, Antonio fue enviado al convento en Florencia, uno de los más importantes de la orden. La ciudad, con su rica historia y bellas catedrales, era un contraste marcado con las colinas de Poggiola y el seminario en Pistoia. El ambiente allí era vibrante e intenso, lleno de peregrinos, confraternidades y discusiones teológicas. Pero, incluso en medio del esplendor y la agitación, Antonio buscaba la simplicidad. Encontraba paz en los corredores silenciosos del convento, en las mañanas frías en que el sol apenas iluminaba los vitrales de la capilla y en el aroma constante de cera derretida e incienso. Antonio pronto se destacó por su obediencia y por el celo con que cumplía incluso las tareas más humildes. A menudo se le veía barriendo los corredores del convento, cuidando el jardín o limpiando los bancos de la capilla antes de las misas. Mientras otros sacerdotes buscaban cargos destacados o se dedicaban a la predicación en grandes catedrales, Antonio aceptaba sin cuestionar las funciones que le eran asignadas. Cuando un hermano mayor le preguntó por qué parecía tan feliz en tareas tan simples, Antonio respondió que cada pequeña acción podía ser una ofrenda de amor. A pesar de su dedicación, Antonio enfrentó desafíos emocionales y espirituales. El silencio de la vida religiosa, aunque reconfortante, también lo confrontaba con sus propios miedos e inseguridades. Durante los momentos de oración nocturna, arrodillado ante el sagrario, sentía el peso de la responsabilidad sacerdotal y la duda ocasional sobre si sería capaz de cumplir su misión. Cierta vez, confió a un superior que se sentía tan pequeño ante la grandeza de Dios y que a veces temía no ser suficiente. El superior, con sabiduría, respondió que era en su pequeñez donde Dios se manifestaba. No debía confiar en su fuerza, sino en la de Dios. Uno de los momentos más marcantes de esa fase de su vida fue la elección de su devoción especial a la Virgen María. Desde la infancia, Antonio siempre había sentido una cercanía con Nuestra Señora, pero fue durante un retiro espiritual en Florencia que experimentó algo transformador.
Mientras meditaba ante una imagen de María a los pies de la cruz, sintió una compasión tan profunda que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Se dio cuenta de que su vocación no era solo servir a Dios, sino también consolar a aquellos que sufren, así como María consoló a su hijo en el momento de la crucifixión. Este entendimiento moldearía toda su vida. Poco tiempo después, Antonio fue asignado a un trabajo pastoral que cambiaría el rumbo de su jornada. Fue enviado a Viareggio, una ciudad costera que enfrentaba divisiones internas y una fe debilitada. Para un joven sacerdote, esa misión era intimidante. Viareggio, con su puerto concurrido y una población diversa, era un lugar de contrastes. Mientras los pescadores y trabajadores enfrentaban la dureza del día a día, los comerciantes y propietarios vivían en relativa prosperidad. La disparidad generaba conflictos y la iglesia local estaba en declive, incapaz de unir las diferentes facciones. Al llegar a la ciudad, Antonio se dio cuenta de que su primera tarea sería ganar la confianza de la gente. Comenzó con visitas simples, yendo de casa en casa, conociendo a las familias y escuchando sus historias. En la iglesia restauró prácticas que habían sido abandonadas, como las procesiones y novenas, pero siempre con el enfoque en el amor y la simplicidad. Evitaba predicaciones rebuscadas, prefiriendo palabras que tocaran el corazón. En una de sus primeras homilías, dijo que Dios no está distante. Él está en cada pequeño gesto de bondad que practicamos unos con otros. Pero el camino no fue fácil. Algunos habitantes, escépticos respecto a la iglesia, se burlaban de su dedicación. Un grupo de jóvenes, conocido por su comportamiento rebelde, interrumpía frecuentemente sus homilías con risas y comentarios sarcásticos. Antonio, sin embargo, nunca mostraba irritación. Continuaba predicando con paciencia y poco a poco su constancia comenzó a desarmar incluso a los más críticos. Cierta noche, uno de los jóvenes que más lo provocaba llamó a la puerta de la parroquia. Antonio lo recibió con una sonrisa y le ofreció una comida. En esa simple interacción, el joven vio algo que nunca esperó. Un amor genuino que no buscaba nada a cambio. Mientras trabajaba para restaurar la fe de la comunidad, Antonio también enfrentaba los desafíos del aislamiento. Aunque estaba rodeado de personas, muchas veces se sentía solo en su misión. Pasaba largas horas en la capilla, buscando fuerzas en la oración. En una de esas noches, tras una tormenta que dejó a parte de la ciudad sin energía, Antonio encendió una vela ante el altar y rezó en silencio. Más tarde, escribió en su diario: «En la oscuridad me doy cuenta de que la luz que llevo dentro debe venir de mí. No puedo rendirme, porque no trabajo para mí, sino para Dios». Su vida en Viareggio estuvo marcada por pequeñas, pero significativas victorias. Poco a poco, la iglesia comenzó a llenarse nuevamente y los habitantes, antes distantes, empezaron a verlo como un verdadero pastor. Antonio Maria Pucci se convertía, sin darse cuenta, en el ejemplo de que la santidad no reside en grandes hazañas, sino en la constancia del amor. A mediados de 1847, Antonio Maria Pucci llegó a la pequeña ciudad costera de Viareggio, llevando consigo solo su fe y una misión: ser el nuevo párroco de la iglesia de San Andrés. La ciudad, envuelta por el sonido constante de las olas rompiendo en la playa y el grito lejano de las gaviotas, parecía tranquila a primera vista. Pero pronto se dio cuenta de que su tarea sería mucho más desafiante de lo que imaginaba. Viareggio era una comunidad dividida. Mientras que los pescadores y trabajadores manuales luchaban diariamente por sobrevivir, los comerciantes y terratenientes vivían en un mundo aparte, rodeados de comodidad. Esta disparidad social creaba un abismo que también se reflejaba en la fe de la población.
Muchos habían abandonado la iglesia, descreídos o simplemente indiferentes. Las puertas del templo, aunque abiertas, rara vez recibían visitantes, excepto en grandes festividades o funerales. Cuando Antonio pisó por primera vez el interior de la iglesia, se impresionó con su estado de abandono. El altar, antaño imponente, estaba cubierto de polvo. Los bancos de madera presentaban marcas de termitas y el olor a humedad impregnaba el aire. Sabía que antes de restaurar la fe del pueblo, tendría que restaurar ese espacio sagrado. Sin perder tiempo, se arremangó y comenzó el trabajo con sus propias manos. Barrió el suelo, limpió las imágenes e incluso reparó una de las viejas ventanas de vidrio que estaban rotas. Los habitantes, al pasar por la iglesia, se sintieron intrigados al ver al nuevo padre trabajando como un simple obrero. Pero Antonio sabía que la limpieza de la iglesia era solo el comienzo. Su verdadero desafío era alcanzar los corazones endurecidos de esa comunidad. Comenzó a visitar cada familia, tocando puerta por puerta. En los primeros días, enfrentó puertas cerradas y miradas desconfiadas. Algunos habitantes pensaban que él era solo otro sacerdote que permanecería alejado de sus realidades. Sin embargo, su persistencia pronto comenzó a dar frutos. En una fría mañana, mientras caminaba por las calles de Adoquines, Antonio encontró a una anciana cargando una pesada cesta de pescado. Se ofreció a ayudarla, pero fue recibido con una mirada de desconfianza. Aún así, insistió, y mientras la acompañaba hasta su casa, escuchó su historia. Era viuda y vivía sola, dependiendo de la venta de pescado para sobrevivir. Cuando llegaron, bendijo su casa y dejó algunas monedas discretamente sobre la mesa. Ese día, la mujer asistió a la misa, sentándose al fondo, pero con el corazón tocado por la gentileza del padre. Antonio también se acercó a los pescadores, que constituían gran parte de la comunidad. En una noche de tormenta, cuando el viento aullaba por las calles y las olas golpeaban furiosamente contra las embarcaciones, fue al puerto para rezar con los marineros que estaban a punto de enfrentar el mar. Uno de ellos, conocido por su carácter rudo, preguntó con desdén: ¿de qué sirve rezar cuando estamos a merced de las olas? Antonio respondió con firmeza: la fuerza que enfrentan en el mar también habita en sus corazones. Rezar es recordar que nunca enfrentamos las tormentas solos. Su presencia esa noche marcó profundamente a los hombres, que comenzaron a verlo no solo como un padre, sino como alguien que entendía sus miedos y desafíos. A pesar de sus logros iniciales, Antonio enfrentaba resistencia de algunos sectores más ricos de la comunidad. Estos habitantes, que veían la iglesia como un símbolo de estatus, se incomodaban con la simplicidad y dedicación del padre hacia los pobres. En una ocasión, durante una reunión parroquial, un comerciante cuestionó por qué pasaba tanto tiempo visitando las favelas y tan poco con los benefactores de la iglesia. Antonio respondió con serenidad: el pastor no elige sus ovejas. Va a donde están, especialmente cuando están perdidas. La respuesta provocó murmullos, pero dejó claro que Antonio no se desviaría de su misión. Sabía que el verdadero cambio no vendría a través de palabras, sino mediante acciones concretas. Decidió entonces organizar la primera procesión en años, llevando la imagen de Nuestra Señora por las calles de Viareggio. La preparación fue minuciosa. Invitó personalmente a cada familia, animándolas a participar. En el día señalado, la procesión atrajo a una multitud. Las calles estaban decoradas con flores y velas, y el sonido de los cantos resonaba como un llamado a la reconciliación. Durante la procesión, Antonio sostenía la cruz con firmeza, a pesar del peso y el cansancio que sentía. Sabía que ese era un momento decisivo para la comunidad.
Al pasar por una zona conocida por los conflictos entre pescadores y comerciantes, hizo una breve pausa y pidió que todos se unieran en oración. La tensión en el aire era palpable, pero poco a poco las voces comenzaron a mezclarse y una paz inesperada se apoderó del ambiente. A pesar de tantos desafíos externos, Antonio enfrentaba también batallas internas. Sentía el peso de la responsabilidad y en algunas noches se cuestionaba si realmente estaba haciendo la diferencia. En una de esas ocasiones, mientras rezaba solo en la capilla, escuchó pasos. Al volverse, vio a una joven a la que había ayudado semanas antes. Ella traía una pequeña vela encendida y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Padre, mi familia volvió a rezar gracias a usted. Gracias». En ese momento, Antonio sintió que cada esfuerzo, cada rechazo y cada lágrima habían valido la pena. Los años siguientes consolidaron su reputación como un verdadero pastor. No era solo el sacerdote de la iglesia de San Andrés, era el amigo, el consejero y el padre espiritual de Viareggio. Cada gesto, por más simple que fuera, llevaba un amor que transformaba vidas. Poco a poco, la comunidad que antes parecía perdida encontró un nuevo propósito, guiada por el ejemplo silencioso pero poderoso de Antonio Maria Pucci. Con el paso de los años, Antonio Maria Pucci consolidó su misión en Viareggio. Se convirtió en conocido como el Padre de las Cosas Pequeñas, un título que nunca reclamó, pero que reflejaba perfectamente la manera en que vivía su vocación. Mientras otros buscaban grandes hazañas o reconocimiento, Antonio se dedicaba a lo cotidiano, creyendo que la santidad no estaba en los gestos grandiosos, sino en la constancia de un amor silencioso y fiel. Su vida era un testimonio de que Dios se revela en las acciones más simples, desde una palabra de consuelo hasta la visita a un enfermo olvidado. La rutina de Antonio comenzaba antes del amanecer, mientras la ciudad aún reposaba. Se levantaba en silencio, apagaba los vestigios del frío nocturno con una manta gastada y se dirigía a la capilla. Allí, en un altar iluminado por velas, hacía sus primeras oraciones. Quien lo observaba en ese momento notaba algo especial. No rezaba solo con palabras, sino con todo su ser. Los ojos cerrados, la postura reverente y el murmullo suave de sus plegarias reflejaban una comunión profunda con Dios. Ese era el combustible de su jornada diaria. Después de la misa matutina, Antonio salía por las estrechas y sinuosas calles de Viareggio. Cargando una pequeña bolsa de pan, hacía visitas a las familias más pobres, muchas veces sin ser llamado. Llamaba a la puerta y con una sonrisa discreta ofrecía su presencia. Un día, al visitar a una mujer anciana que vivía sola en una casa casi en ruinas, Antonio la encontró postrada en la cama, luchando contra una fiebre alta. La casa estaba sumida en la penumbra, con cortinas pesadas que bloqueaban la luz del sol. Sin dudarlo, abrió las ventanas, limpió el suelo y preparó un caldo simple con lo que encontró en la cocina. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano mientras recitaba suavemente la oración del Padre Nuestro. Cuando ella abrió los ojos y sonrió, se dio cuenta de que la cura no estaba solo en el caldo o en las palabras, sino en la presencia amorosa que tanto necesitaba. Antonio también dedicaba especial atención a los niños de la parroquia. Sabía que muchos crecían sin orientación espiritual, enfrentando la dureza de la vida desde temprano. Organizó pequeños encuentros catequéticos en el jardín de la iglesia, donde usaba historias simples para transmitir lecciones profundas. Solía decir que si se planta una pequeña semilla de fe en el corazón de un niño, crecerá y se convertirá en un árbol que dará sombra a muchos. Los niños lo adoraban, viéndolo no solo como un sacerdote, sino como un amigo. Durante las clases, su voz era tranquila y llena de ternura,
y a menudo usaba objetos cotidianos para ilustrar sus lecciones, como una vela para simbolizar la luz de Cristo o un trozo de pan para hablar sobre la Eucaristía. La atención de Antonio, sin embargo, no se limitaba a los momentos de enseñanza. Se daba cuenta cuando un niño llegaba a clase con los zapatos desgastados o con la mirada abatida por el hambre. Discretamente proporcionaba ropa o alimentos, entregándolos a las familias sin jamás exponer su caridad. En una ocasión, un padre avergonzado rechazó su ayuda, diciendo que no podían pagar por eso. Antonio respondió con serenidad que no era una deuda, sino un regalo que Dios le había pedido que entregara. Aunque sus acciones tocaban profundamente a la comunidad, Antonio enfrentaba desafíos internos que nunca compartía. Cargaba el peso de muchas confesiones, escuchando secretos que a veces lo dejaban angustiado. Durante los períodos de Cuaresma, cuando la iglesia se llenaba de penitentes, pasaba horas en el confesionario sin pausa para comer o descansar. En una de esas noches, exhausto, confesó a un amigo sacerdote que a veces sentía que su debilidad le impedía hacer más. Pero entonces recordaba que no era él quien transformaba las almas, era Dios. El confesionario, de hecho, era un lugar donde Antonio mostraba su mayor compasión. Nunca levantaba la voz, nunca juzgaba o reprendía con dureza. Para cada pecador ofrecía una palabra de esperanza. Una joven, atormentada por decisiones equivocadas, se acercó a él con lágrimas en los ojos, diciendo que no había salvación para ella. Antonio la miró con firmeza y le dijo que si Dios quisiera abandonarla, nunca habría permitido que llegara hasta allí. Él la ama más de lo que imaginas. Estas palabras resonaron tan profundamente en la joven que años después se convirtió en una de las colaboradoras más fervorosas de la parroquia. A pesar de su rutina incansable, Antonio nunca descuidaba los momentos de silencio y contemplación. Creía que, para servir a los demás, primero necesitaba estar conectado con Dios. En una noche de invierno, cuando una lluvia torrencial azotaba Viareggio, fue visto caminando solo en dirección a la iglesia. Un feligrés curioso lo siguió discretamente y lo encontró arrodillado ante el altar, en profunda oración. Esa noche escribió en su diario que era solo un vaso y que nunca le faltara el agua de la gracia para saciar a los que tienen sed. Otro aspecto notable de la vida de Antonio era su habilidad para transformar conflictos en oportunidades de reconciliación. En una ocasión, dos hermanos que habían peleado por una herencia llegaron a amenazarse con violencia. La noticia corrió por la ciudad y muchos temían lo peor. Antonio, al enterarse del caso, fue a casa de los hermanos y los llamó a conversar en la iglesia. Con palabras firmes pero llenas de amor, les recordó el valor de la fraternidad. Ninguna riqueza vale más que la paz de un alma que sabe perdonar, dijo. En un gesto inesperado, los dos se abrazaron y toda la comunidad fue testigo del poder transformador del perdón. Lo que hacía especial a Antonio Maria Pucci no eran sus hazañas extraordinarias, sino la forma en que convertía lo ordinario en algo extraordinario. Cada acción, desde la limpieza del altar hasta la visita a un enfermo, estaba impregnada de un amor que trascendía su propia comprensión. No buscaba reconocimiento, solo la oportunidad de servir. En su corazón sabía que su trabajo era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que Dios estaba construyendo, una pequeña pieza en un plan divino que jamás podría imaginar. El nombre de Antonio Maria Pucci comenzó a resonar en Viareggio, no como un predicador elocuente, sino como un amigo de los necesitados. Era aquel que conocía por su nombre a cada persona que vivía al margen de la sociedad. Su ministerio iba más allá del altar. Estaba en las calles, en los callejones y en las casas humildes, donde la vida parecía más difícil y los corazones más pesados.
Fue en esa dedicación donde se reveló su verdadera grandeza. En ese tiempo, la ciudad enfrentaba una epidemia de cólera, una amenaza invisible que se propagaba rápidamente por las áreas más pobres. El miedo flotaba en el aire como una densa sombra, y muchos evitaban incluso pasar cerca de las casas donde había llegado el contagio. Antonio, sin embargo, no vaciló. Sabía que su lugar estaba al lado de aquellos que sufrían, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. En un día particularmente caluroso de verano, cuando la noticia de nuevos casos llegó a la parroquia, Antonio tomó su pequeña bolsa de cuero que llevaba con suministros básicos y salió. Las calles estaban desiertas. El silencio solo era interrumpido por el sonido de las chicharras y, ocasionalmente, por los gemidos apagados de dolor que escapaban de las casas aisladas. Llamó a la puerta de una familia que había sido evitada por todos los vecinos. Una mujer abrió con los ojos rojos de tanto llorar. Detrás de ella, 3 niños yacían en el suelo, febrilmente débiles. Sin una palabra de reproche o miedo, Antonio entró. Limpió los rostros de los niños con un paño húmedo. Preparó una simple sopa con lo que encontró en la cocina y rezó junto a la madre, que sollozaba de alivio y gratitud. Se quedó allí hasta la noche, asegurándose de que los niños estuvieran cómodos antes de salir a visitar a otra familia. Estos gestos se repetían diariamente. En una ocasión, un joven sacerdote que lo acompañaba le preguntó: ¿No teme por su propio bienestar, Padre Antonio? Él respondió con serenidad: mi vida no es mía, pertenece a Dios y a quienes Él ama. Si no puedo dar mi tiempo y mi salud a ellos, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? No todos entendían su actitud. Algunos miembros más conservadores de la parroquia criticaban su disposición a entrar en contacto tan cercano con los enfermos, temiendo que él mismo pudiera ser un vector de contagio. Pero Antonio nunca se preocupó por las críticas. Sabía que el verdadero peligro no estaba en el contagio, sino en la indiferencia. La caridad es el remedio más poderoso, decía, y vivía cada día como un testimonio de esa creencia. En otra ocasión, Antonio fue llamado urgentemente para atender a un pescador en estado terminal. El hombre, conocido por su rudeza y ateísmo declarado, se había negado a recibir a cualquier sacerdote. Aún así, Antonio insistió en ir. Al llegar, encontró al pescador en un pequeño cuarto con paredes manchadas por el tiempo y un fuerte olor a sal y humedad. El hombre apartó la cara al verlo entrar, pero Antonio se acercó con calma, se sentó a su lado y le tomó la mano. Sin decir nada, comenzó a rezar. Pasó horas allí, sin intentar convencer al hombre ni exigir que se confesara. Simplemente estaba presente, emanando una paz que parecía llenar el ambiente. Finalmente, con lágrimas en los ojos, el pescador se volvió hacia él y dijo: «Padre, nunca creí que alguien como usted perdería tiempo con alguien como yo». Antonio sonrió y respondió: «Nunca ha sido una pérdida de tiempo para Dios». Esa noche, el hombre recibió los sacramentos por primera vez en décadas y partió reconciliado. Estos momentos no eran solo acciones aisladas. Moldeaban la percepción de toda la comunidad sobre lo que significaba ser cristiano. El coraje de Antonio inspiraba a otros a seguir su ejemplo, y pronto algunas personas comenzaron a ofrecerse como voluntarias para ayudarlo en sus visitas. Organizó pequeños grupos para distribuir alimentos y ropa, y, a pesar de los recursos limitados, logró movilizar la solidaridad de toda la parroquia. Sin embargo, su dedicación inquebrantable tuvo un costo. Después de meses de trabajo intenso durante la epidemia, Antonio comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su rostro, siempre iluminado por una tranquila sonrisa, mostraba las marcas de noches sin dormir y días sin descanso.
Un médico, preocupado, insistió en que debía disminuir el ritmo, pero Antonio se negó. «¿Cómo puedo descansar cuando tantos aún me necesitan?», dijo. Esta entrega total llegó al punto de dar su propio manto a un hombre que encontró descalzo y temblando de frío en una noche de invierno. Regresó a la parroquia sin el manto, empapado por la lluvia, pero lleno de una alegría que solo quien sirve puede comprender. Cuando un hermano le preguntó sobre su actitud, respondió simplemente: «El calor que le ofrezco a él es el mismo que Dios me da todos los días». En medio de tantos desafíos, también había momentos de reconciliación y transformación. Antonio fue testigo de familias enteras, antes distantes de la iglesia, regresando a la fe gracias a sus acciones. Veía en los ojos de las personas no solo gratitud, sino una llama de esperanza renovada. La fe no se predica solo con palabras, decía. Debe ser vivida para que otros la vean. La epidemia eventualmente llegó a su fin, pero las lecciones dejadas por Antonio permanecieron. Había mostrado que la verdadera fuerza no estaba en la salud o la seguridad, sino en el amor incondicional que no mide esfuerzos para estar presente. Viareggio nunca volvería a ser la misma, porque había conocido el ejemplo de un hombre que encarnaba el Evangelio en cada paso que daba. En una noche de invierno particularmente severa, Antonio María Pucci se encontraba en la pequeña sacristía de la iglesia de San Andrés, revisando los sermones que entregaría durante el Adviento. El viento afuera aullaba como un lamento profundo, haciendo temblar las ventanas y vacilar las velas en sus candelabros. Llovía torrencialmente, y cada gota que caía sobre el techo resonaba como un tambor, llenando el espacio con un sonido casi ensordecedor. La oscuridad de la noche parecía tragarse la ciudad, y solo la tenue luz de la iglesia rompía aquel velo sombrío. Fue entonces cuando un mensajero llegó a la puerta de la sacristía, empapado y jadeante. El joven sostenía el sombrero en las manos, sus ojos revelando preocupación. «Padre Antonio, necesita venir de inmediato. Un hombre está al borde de la muerte en su casa y ha pedido recibir los sacramentos». Antonio no dudó. Sabía que cada minuto era precioso. Cerró el libro que tenía en manos, se puso la estola y tomó el estuche que contenía el óleo sagrado y el viático. Al salir de la iglesia, fue inmediatamente golpeado por el viento helado que parecía querer arrancarle su manto. La lluvia fría caía como agujas sobre su piel, pero Antonio continuó, sosteniendo firmemente el estuche y recitando oraciones en voz baja. Las calles estaban desiertas, con charcos de agua reflejando los relámpagos que iluminaban brevemente el camino. Cada paso era un desafío. El suelo estaba resbaladizo y los adoquines mojados dificultaban su andar. Pero Antonio no se permitió detenerse. Cuando llegó a la casa del moribundo, la puerta estaba abierta y el aire cálido del interior contrastaba con el frío que había enfrentado afuera. Una mujer, con el rostro marcado por el desespero, lo condujo hasta la habitación donde estaba el hombre. El ambiente era sofocante, iluminado solo por una vela al lado de la cama. El hombre, con el rostro pálido y cubierto de sudor, estaba claramente en sus últimos momentos. Antonio se acercó, tomó su mano y dijo con una voz tranquila: «Dios nunca nos abandona, incluso en la última hora». Mientras administraba los sacramentos, el ruido de la tempestad continuaba afuera, como si quisiera invadir ese momento de paz. Pero Antonio mantuvo su enfoque, rezando con fervor y entregando al enfermo a la misericordia de Dios. Tras concluir el rito, permaneció algunos minutos al lado del hombre, sosteniendo su mano hasta que respiró por última vez. La paz en el rostro del fallecido era evidente, un testimonio del consuelo que Antonio había traído.
Cuando volvió a la calle, la tempestad parecía aún más feroz. El viento lo empujaba hacia atrás, la lluvia empapaba su ropa y el frío comenzaba a penetrar en sus huesos. El camino de regreso a la parroquia fue extenuante. En cierto momento, al cruzar un puente de piedra sobre un pequeño río, Antonio casi perdió el equilibrio cuando una ráfaga de viento lo golpeó. Cayó de rodillas, pero aún así, no soltó el estuche con los instrumentos sagrados. «Señor, dame fuerzas para continuar», murmuró, levantándose con dificultad. Cuando finalmente llegó a la parroquia, estaba exhausto. Su sotana goteaba agua, sus manos estaban enrojecidas por el frío y su respiración era pesada. Uno de los hermanos de la parroquia intentó convencerlo de descansar, pero Antonio se negó. Fue directamente a la capilla, se arrodilló ante el sagrario y pasó un largo tiempo en oración. A pesar del cansancio, sentía una alegría silenciosa. Había cumplido su misión, había sido fiel al llamado, incluso en medio de las adversidades. Esa noche, Antonio enfermó. La exposición prolongada al frío y a la lluvia resultó en una fiebre alta que lo dejó postrado en la cama por días. Pero incluso debilitado, se negaba a dejar de servir. Pidiendo que llevaran a los fieles a su habitación, continuó escuchando confesiones y ofreciendo consejos espirituales. Cada palabra era un esfuerzo, cada oración un sacrificio. Pero para Antonio, eso era insignificante comparado con el privilegio de ser un instrumento de Dios. Este episodio se volvió conocido en toda la comunidad y reforzó aún más el respeto que los habitantes tenían por él. No era solo un sacerdote, era un pastor dispuesto a enfrentar tormentas literales y figuradas para estar al lado de su rebaño. Muchos comenzaron a preguntarse cómo alguien tan humano podía demostrar tal fortaleza. La respuesta, para Antonio, era simple. La fuerza viene de Dios, no de mí. Solo confío. La tormenta de esa noche no fue solo un evento meteorológico, fue un símbolo de la vida de Antonio. Sabía que la verdadera fe no se esconde de las dificultades, sino que las enfrenta con valentía y determinación. Su disposición a poner la necesidad de los demás por encima de su propia seguridad era un reflejo del Evangelio que vivía diariamente. Y, aunque nunca buscó reconocimiento, ese episodio consolidó su imagen como un hombre completamente dedicado a su misión. Los habitantes de Viareggio nunca olvidaron aquella noche. Muchos, al escuchar los vientos aullar durante las tormentas siguientes, recordaban al padre Antonio caminando por las calles, con un estuche sagrado en las manos y el amor de Dios en el corazón. Y así, incluso en los momentos de mayor adversidad, continuaba inspirando a todos a su alrededor, demostrando que la verdadera fe no solo resiste las tormentas, sino que brilla aún más intensamente en medio de ellas. Con los años, la dedicación de Antonio Maria Pucci a su parroquia en Viareggio se volvió ampliamente conocida. Pero el camino de un santo no está hecho solo de gestos visibles, también se forja en las luchas internas, los sacrificios silenciosos y las cruces que no se anuncian. Antonio vivía una constante batalla en su alma, enfrentando incomprensiones, críticas y el peso de su misión, sin jamás permitir que esas dificultades afectaran su amor por Dios o por su pueblo. En la comunidad, mientras muchos lo admiraban, otros lo veían con desconfianza. Antonio era una figura que desafiaba el statu quo, especialmente entre los más adinerados de la ciudad. Algunos no comprendían por qué él dedicaba tanto tiempo a los pobres y marginados, ignorando invitaciones a reuniones sociales o eventos más elitistas. Un día, un comerciante influyente de la ciudad, que también era benefactor de la parroquia, lo confrontó. «Padre, con todo respeto, creo que su atención está muy centrada en aquellos que no pueden ofrecer nada a la iglesia.
Antonio respondió con humildad, pero sin dudar. Es porque ellos ya ofrecen todo lo que tienen, sus sufrimientos, sus oraciones, sus vidas. Yo solo les retribuyo con lo que puedo. Este tipo de respuesta, aunque sincera, no agradaba a todos. Surgieron rumores de que Antonio era excesivamente simple y que su dedicación a los más pobres hacía que descuidara a los demás miembros de la parroquia. Algunas personas lo acusaban injustamente de favoritismo y esos rumores comenzaron a esparcirse. Para un hombre de profunda sensibilidad como Antonio, esas palabras eran como espinas invisibles. Sentía el peso de la injusticia, pero nunca se defendió. Al contrario, ofrecía esos dolores en oración, creyendo que cada acusación era una oportunidad para unirse más profundamente a los sufrimientos de Cristo. En una ocasión, fue reprendido públicamente por uno de los líderes de la diócesis, que creía que Antonio no estaba siguiendo rigurosamente ciertas normas litúrgicas. La acusación era infundada, pero Antonio, en lugar de justificarse, inclinó la cabeza y respondió con serenidad: «Pido perdón si he fallado. Continuaré haciendo lo mejor que pueda». Cuando un amigo, indignado con la situación, le preguntó por qué no se defendía, Antonio respondió: «La verdad siempre encuentra su camino, pero el orgullo nunca debe ser nuestra guía. El silencio a veces habla más alto que cualquier argumento». Esta postura de humildad era al mismo tiempo su fuerza y su mayor desafío. Antonio sabía que el silencio podía ser una carga, pero también lo veía como un camino de purificación. Cierta noche, mientras rezaba solo en la capilla, reflexionando sobre las críticas que había recibido ese día, escribió en su diario: «Si cargo una cruz en silencio, Dios me enseñará a ver en ella el amor y no el peso». Pero no todos sus dolores venían de afuera. Antonio también enfrentaba dudas internas sobre su capacidad para guiar su parroquia. A medida que la comunidad crecía y las necesidades aumentaban, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo suficiente. Hubo momentos en que, al final de un largo día, se sentaba en su pequeña habitación, iluminada solo por la luz de una vela, y se sentía abrumado por la responsabilidad. Preguntaba en oración: «Señor, ¿soy digno de este llamado? ¿Estoy guiando bien las almas que me has confiado?». Estas dudas lo acompañaban, pero nunca lo paralizaban. En cambio, lo impulsaban a buscar aún más la voluntad de Dios. Comenzó a intensificar sus momentos de contemplación, a menudo despertándose antes del amanecer para pasar horas ante el sagrario. Allí, en el silencio de la capilla, encontraba las respuestas que su corazón anhelaba. Una vez, al salir de uno de esos momentos de oración, confidenció a un hermano de la parroquia: «No hay duda que Dios no pueda resolver. Él no nos llama a ser perfectos, sino a ser fieles». Una de las experiencias más profundas de esta etapa de su vida ocurrió durante una misa de domingo. Mientras celebraba la Eucaristía, Antonio se dio cuenta de que una mujer estaba llorando en el fondo de la iglesia. Después de la celebración, se acercó y con delicadeza le preguntó la razón de su tristeza. La mujer contó que había perdido recientemente a su marido y que se sentía completamente abandonada. Antonio la escuchó atentamente y, con lágrimas en los ojos, respondió: «Nunca estás sola. Cada lágrima tuya es conocida por Dios. Él está más cerca de ti ahora que nunca». Esta simple conversación fue un punto de inflexión para la mujer, que más tarde se convirtió en una de las voluntarias más dedicadas de la parroquia. Pero también fue un momento transformador para Antonio, ya que le recordó que su trabajo no era reparar el mundo, sino ser una presencia fiel que reflejara el amor de Dios en cada encuentro. A pesar de estas consolaciones, Antonio sabía que cargar la cruz del silencio requería una entrega constante.
Entendía que el verdadero amor por Dios y por el prójimo no venía sin sacrificios, y que cada dificultad que enfrentaba, ya fuera externa o interna, era una oportunidad para crecer en santidad. Al final de cada día repetía una oración simple: Señor, enséñame a amar más de lo que puedo entender. El ejemplo de Antonio en este período se convirtió en un faro para la comunidad. Muchos empezaron a admirarlo no solo por sus acciones visibles, sino por la forma en que enfrentaba adversidades con una paciencia sobrenatural. No se quejaba, no buscaba reconocimiento y nunca permitía que sus propias luchas interfirieran en el cuidado de los demás. Incluso en las noches más oscuras de su alma, Antonio permanecía fiel, sabiendo que el camino de la cruz era también el camino del amor. Y así, en medio de incomprensiones y desafíos internos, Antonio continuaba viviendo su misión con un corazón generoso y una fe inquebrantable. Demostraba día tras día que la verdadera grandeza no está en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que se elige enfrentarlas, transformando cada cruz en una oportunidad para acercarse a Dios y a los que Él ama. Era el año 1892 y Antonio María Pucci, ya en sus 73 años, continuaba viviendo su misión con la misma entrega y fervor de su juventud. Sus pasos eran más lentos, su salud más frágil, pero su corazón seguía incansable. La pequeña ciudad de Viareggio seguía siendo el centro de su vida y los habitantes dependían de su presencia. Él era más que un sacerdote, era un amigo, un padre espiritual y un símbolo de esperanza para todos. Ese invierno los días eran particularmente fríos y húmedos, y el viento que venía del mar parecía penetrar hasta los huesos. Antonio, a pesar de su debilidad, insistía en visitar a los enfermos y realizar sus funciones pastorales. Sus colegas le aconsejaban que descansara, pero él siempre respondía con una sonrisa amable: mientras haya un alma necesitando consuelo, yo estaré allí. Esta frase no era solo una demostración de su determinación, sino un reflejo de su profunda compasión. Una tarde, Antonio fue llamado de urgencia para atender a un joven que estaba gravemente enfermo. La madre del chico llegó llorando a la parroquia, pidiendo que él fuera rápidamente a ministrar los sacramentos. Sin dudar, Antonio se puso su estola, tomó el aceite sagrado y partió, ignorando el frío cortante y el viento que amenazaba su ya debilitada salud. La casa del joven se encontraba en una de las áreas más humildes de la ciudad, y al llegar, Antonio encontró una escena de desesperación. La familia estaba reunida alrededor de la cama y el chico apenas podía respirar. Antonio se acercó, tomó la mano del joven y comenzó a rezar. Su voz era serena, pero llena de autoridad, como si llevara en cada palabra la fuerza de su fe inquebrantable. Mientras administraba los últimos sacramentos, el ambiente en la pequeña casa cambió. El llanto dio paso a una calma inesperada, y todos sintieron que algo sagrado estaba ocurriendo allí. Tras la unción, Antonio permaneció al lado del joven, sosteniendo su mano hasta que él partió en paz. El regreso a la parroquia esa noche fue difícil. Antonio estaba exhausto y cada paso parecía un esfuerzo monumental. La humedad y el frío aumentaron su tos, que ya lo acompañaba desde hacía semanas, y sintió que su fuerza disminuía. Al llegar a la parroquia, se dirigió directamente a la capilla, donde se arrodilló ante el altar. Aunque debilitado, agradeció por la oportunidad de servir hasta el último momento. Para él, cada vida tocada era un regalo y cada sacrificio una ofrenda a Dios. En los días siguientes, su salud empeoró. La tos
se volvió constante y la fiebre lo debilitaba cada vez más. A pesar de eso, Antonio continuaba atendiendo a aquellos que venían a él. Un día, mientras estaba acostado en su cama, una mujer vino a pedir su bendición. Él, con gran esfuerzo, se sentó y extendió la mano para bendecirla. «No puedo más caminar hacia ustedes, pero mi corazón siempre estará aquí», dijo con una sonrisa cansada pero llena de amor. En la mañana del 12 de enero de 1892, Antonio despertó más débil que nunca. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Pidió que lo llevaran a la capilla, donde quiso celebrar una última misa, aunque de forma breve. Sentado en una silla, con la voz debilitada, pronunció las palabras de la consagración con una intensidad que conmovió a todos los presentes. Muchos lloraron, dándose cuenta de que ese sería su último acto como sacerdote. Esa misma noche, Antonio comenzó a delirar debido a la alta fiebre. Aún así, continuaba murmurando oraciones, intercalando palabras de consuelo para los que estaban a su lado. Uno de sus hermanos de orden, que lo acompañaba en la cama, contó más tarde que Antonio parecía estar en paz, como si ya vislumbrara algo que los otros no podían ver. Sus últimas palabras fueron: «Dios es amor, y eso basta». En el momento de su partida, la pequeña parroquia de San Andrés quedó sumida en un profundo silencio. Las velas en la capilla ardían como testigos de su vida de servicio y las campanas de la iglesia sonaron suavemente, anunciando que Antonio había regresado a la casa de Dios. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y los habitantes de Viareggio comenzaron a reunirse para rendir homenaje. Cada persona que se acercaba al cuerpo del sacerdote tenía una historia que contar, un momento en el que él había transformado sus vidas con su bondad y dedicación. Antonio Maria Pucci no dejó bienes materiales ni grandes obras físicas, pero su legado era inmensurable. Él había mostrado con su vida que la verdadera santidad no está en las grandes realizaciones, sino en el amor que ponemos en cada pequeña acción. Hasta su último suspiro, vivió para servir, ofreciéndose completamente por aquellos que más lo necesitaban. Su funeral fue un evento conmovedor. Personas de todas las edades y condiciones sociales llenaron la iglesia, llevando flores y encendiendo velas en su memoria. Durante la ceremonia, una mujer anciana, que había sido beneficiada por sus visitas durante la epidemia de cólera, se acercó al altar y colocó una pequeña cruz de madera sobre su ataúd. Él cargó la cruz de todos nosotros en vida. «Que ésta lo acompañe ahora», dijo ella, con la voz entrecortada. Tras su muerte, comenzaron a surgir relatos de gracias y milagros atribuidos a su intercesión. Antonio Maria Pucci no era más solo el padre de las pequeñas cosas. Se había convertido en un santo para todos aquellos que habían conocido su historia y presenciado su amor incondicional. Muchos años después, en 1962, fue canonizado por el Papa Juan XXIII, confirmando lo que el pueblo de Viareggio ya sabía. Era un hombre de Dios, una luz en medio de las tinieblas y un ejemplo de que el amor es la fuerza más poderosa que existe. La muerte de Antonio Maria Pucci no fue el fin de su misión, fue el inicio de un legado que continuaría inspirando generaciones. La noticia de su fallecimiento se propagó rápidamente, alcanzando no solo a Viareggio, sino a toda la región. Para muchos, no era solo un sacerdote, sino un símbolo de esperanza, amor y perseverancia. Las calles de la ciudad, tan silenciosas esa mañana de invierno, pronto se llenaron de personas que venían a rendir sus últimos homenajes al hombre que había dedicado su vida a servir a los demás. El cuerpo de Antonio fue velado en la iglesia de San Andrés, la misma que él había restaurado con sus propias manos décadas antes. La pequeña iglesia, que muchas veces estaba vacía en los primeros años de su ministerio, ahora rebosaba de fieles. Mujeres sostenían rosarios,
hombres secaban discretamente las lágrimas y los niños permanecían en silencio, conscientes de que estaban ante alguien especial. El aroma del incienso se mezclaba con el de las flores traídas por los feligreses, creando una atmósfera solemne, pero llena de gratitud. Durante el velorio, varias personas se acercaron para tocar el ataúd, como si quisieran absorber un poco de la santidad que sentían en su presencia. Una anciana, apoyándose en un bastón, dijo en voz baja: «Él cuidó de mí cuando nadie más lo hizo. No solo de mi enfermedad, sino de mi corazón». Otra mujer, con un bebé en brazos, contó que Antonio había ayudado a su familia a sobrevivir durante los tiempos más difíciles, trayendo comida y consuelo cuando todo parecía perdido. El día del funeral, toda la ciudad se detuvo. Las campanas sonaron continuamente, anunciando que Viareggio había perdido a su pastor, pero había ganado un intercesor en el cielo. La procesión fúnebre fue un espectáculo de fe y devoción. El ataúd, simple como él habría deseado, fue llevado por las calles que tantas veces había recorrido. Personas de todas las edades lo seguían, algunas rezando, otras cantando himnos en su memoria. Era como si cada esquina, cada piedra de las calles llevara la marca de su presencia. Entre los participantes estaban los pobres a los que él había alimentado, los enfermos a los que había consolado y las familias que había ayudado a reconciliar. Para estas personas, Antonio no era solo un sacerdote, era un amigo, un padre espiritual, alguien que los había visto cuando nadie más lo hizo. Muchos de ellos sostenían pequeños objetos que él les había dado a lo largo de los años. Un rosario, una vela bendecida, una página de un libro de oraciones. Cada artículo era un símbolo tangible del amor que había compartido. Después del entierro, comenzaron a surgir relatos de gracias y milagros atribuidos a la intercesión de Antonio. Una joven que había sufrido durante años con una enfermedad debilitante contó que fue curada después de rezar en su tumba. Un pescador que casi perdió su embarcación durante una tormenta afirmó que invocó el nombre de Antonio y sintió una paz inexplicable que le ayudó a tomar las decisiones correctas para salvar a su tripulación. Estas historias rápidamente se multiplicaron, reforzando lo que muchos ya creían. Antonio María Pucci era un santo. La devoción hacia el padre Antonio creció y su historia comenzó a compartirse mucho más allá de las fronteras de Viareggio. Su vida sencilla, marcada por pequeños gestos de amor y dedicación, resonaba profundamente con las personas. No había realizado grandes milagros en vida, pero su santidad estaba en los detalles, en la forma en que hacía que cada persona se sintiera vista y amada. Años más tarde, la Iglesia reconoció formalmente su santidad. En 1962, Antonio María Pucci fue canonizado por el Papa Juan XXIII. La ceremonia, celebrada en la Plaza de San Pedro, fue un momento de alegría para todos los que lo conocieron y para aquellos que habían sido tocados por su historia. Durante la homilía, el Papa destacó: Antonio nos enseña que la santidad no es una meta distante, reservada para unos pocos, sino un llamado para todos. Él mostró que, con amor, incluso las acciones más simples pueden convertirse en extraordinarias. Tras la canonización, su memoria fue perpetuada en iglesias, escuelas y comunidades de todo el mundo. Muchos comenzaron a celebrar su fiesta, pidiendo su intercesión para enfrentar los desafíos del día a día. Su vida se convirtió en un modelo para sacerdotes, religiosos y laicos, mostrando que la verdadera santidad está en la fidelidad a las pequeñas cosas, en la constancia del amor y en el coraje de servir. Hoy, el legado de Antonio María Pucci sigue vivo. En Viareggio, su presencia aún se siente. La iglesia de San Andrés, restaurada por sus manos y su espíritu, permanece como un testimonio de su dedicación.
Los habitantes más antiguos todavía cuentan historias sobre él, transmitiendo su ejemplo a las nuevas generaciones. Y para aquellos que buscan inspiración en medio de las dificultades, su vida es un poderoso recordatorio de que el amor puede transformar incluso las circunstancias más simples en algo eterno. Antonio Maria Pucci, el padre de las pequeñas cosas, se convirtió en un faro de luz para el mundo, demostrando que la grandeza no está en las obras extraordinarias, sino en la manera en que elegimos vivir cada día, con fe, humildad y un amor que no conoce límites. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de Santo Antonio Maria Pucci tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares, y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.